evolucionan los soportes de la piedra al papiro, al pergamino, del rollo al códice y al libro? ¿Qué significa conservar y transmitir? ¿Cómo se inventa la biblioteca y se crea la figura del sabio? A pesar de que la transmisión oral continuó siendo la forma fundamental de relación y de sucesión de saberes en estas sociedades, a través del maestro y el discípulo, y de cómo aprendía el discípulo de memoria las cosas que le enseñaba su maestro, se comenzó a tener otras formas, otros soportes para mantener la memoria. Al principio fueron piedras y maderas. Posteriormente, ciertas sociedades conservaron con plantas determinadas, concretamente los egipcios con el papiro, esa posibilidad de conservar la memoria. Lo que pasa es que el papiro significaba un monopolio de ese soporte por parte de una dinastía concreta, los Ptolomeos. En Pérgamo se desarrolló otra forma, otro soporte, el pergamino, que utilizaba pieles de animales para coger y escribir los documentos. Estos determinados soportes permitieron también desarrollar un comercio. Los soportes permiten conservar, las bibliotecas permiten transmitir, permiten un lugar en donde otras personas van a poder leer esos documentos y enseñar, se convierten en escuelas. Por lo tanto, tienen maestros que ya no son los antiguos maestros y maestras, chamanes y chamanas que transmitían oralmente el saber, sino que ahora estructuran ese saber y además tienen que enseñar a escribir a sus discípulos. Son los sabios. ¿Cómo se evoluciona de las sociedades morales a un mundo que cree en el más allá de salvación o condena, a un universo con un Dios único y un demonio? ¿El más allá cambia el más acá? Las sociedades morales se basaban en un comportamiento individual bueno, por el cual, por mi honor, por mi familia, yo me comportaba bien con los demás. Esto, que es la base del confucianismo, por ejemplo, no fue suficiente. Las sociedades evolucionaron con otros relatos, con otras historias, hacia un mundo que creía en un inframundo o supramundo, un paraíso o un infierno, un lugar en donde se castigaba o se premiaba la bondad o la maldad que se hubiera hecho en la vida actual. Estas religiones salvacionistas tuvieron en el Oriente la variante budista o en Occidente la variante de los monoteísmos, que crearon el cielo, el infierno y la figura nueva del demonio, del incitador al mal de la humanidad. Como lugar de aislamiento, se convirtió en el origen de la red europea de comunicación gracias al pergamino. ¿Qué tienen que ver los monasterios con el reloj y el nacimiento de la idea de empresa? En la caída del Imperio Romano se produjo un fenómeno paradójico. Un grupo de personas que solo pensaban en el más allá, en la vida después de la muerte, y que ideaban o pensaban este mundo como solo un paso hacia ese más allá, preferían aislarse en lugares remotos, en comunidades que se dedicaban estrictamente a la oración y a la pobreza, y por lo tanto incomunicadas. Sin embargo,
paradójicamente, esas comunidades, esos monasterios, son los que van a crear la red occidental de comunicación más fuerte durante el periodo oscuro que sigue al Imperio Romano, y crean una red que se relaciona entre todos esos monasterios gracias al pergamino, que en principio solo estaba dedicado a reproducir los textos religiosos y que sin embargo se convierte en la base de un nuevo sistema de comunicación europeo. La organización estricta y la obediencia de sus miembros permite una empresa que produce una riqueza inmensa para estos monasterios. ¿Cómo se estructuró la vida en torno al sonido de una campana? ¿Qué es y qué significa el campanillismo como patriotismo local? En torno a los monasterios va a surgir una red de aldeas protegidas por el relato de terror de los monjes con respecto a las personas que pueden alterar esa paz, y protegidas también por la organización de la propia aldea en torno al templo, al sonido de la campana del templo, que estructura tanto el rezo como el trabajo diario, tanto las fiestas como los entierros, y que crea una idea de patriotismo local, de defensa de esos valores solidarios y colaborativos de la aldea frente a los posibles enemigos. ¿Qué significó la ruta de la seda para el continente euroasiático, que representó el gran imperio de los mongoles? Eurasia es un continente que siempre ha estado interconectado, siempre ha habido relación, intercambio de plantas, de animales y de gérmenes, pero la gran savia, la gran línea que permite una estructura común de comunicación fue la gran ruta de la seda que partía de China y acababa en el Imperio Romano. Su subida y bajada nos explica muchas de los intercambios, pero también de las épocas de desarrollo cuando la ruta funcionaba y de las épocas de decadencia cuando la ruta dejaba de funcionar. ¿Qué representaron los mongoles en esa ruta? Fue en principio una destrucción total de la comunicación, porque es un grupo invasor que con Gengis Khan crea el imperio terrestre más grande que ha visto la humanidad, pero posteriormente, sin embargo, fueron los grandes protectores de la gran ruta que transmitió el papel, el conocimiento y hasta la pólvora a través de ella a Occidente. ¿Existió un gran mundo árabe musulmán? ¿Qué nos aportó a nivel de comunicación el cero, el papel y la pólvora? A nivel de comunicación, el mundo árabe-musulmán, gracias al papel y a la relación comercial que estableció y a la existencia de una comunidad de sabios, lectores y escritores, no solo conservó el saber de la antigüedad, sino que aportó nuevos conocimientos, entre ellos uno fundamental, el desarrollo del cero y las matemáticas relacionadas con él, los algoritmos, posteriormente elementos tan importantes para desarrollos posteriores, algunos positivos como la brújula, otros relativamente negativos como la pólvora.
¿Murieron los monasterios de éxito? ¿Qué significó la revolución trenal en la agricultura y la caballería para el desarrollo de las monarquías y el Estado moderno? Los monasterios habían cambiado totalmente la faz de la cristiandad, es decir, de Europa, y habían creado una red de pequeñas ciudades comerciales que, gracias a la paz y tregua, permitían desarrollarse, permitían establecer redes de comercio. Al mismo tiempo, con el cambio de la rotación bienal a la trienal, habían permitido el desarrollo de una ganadería necesaria para sus Biblias, pero también posible para la caballería de los nuevos estados monárquicos que se estaban desarrollando. Sin embargo, eran inmensamente ricos, tenían el tercio de la superficie agraria europea y por lo tanto eran un bocado apetitoso para los nuevos estados monárquicos y la burguesía que ellos mismos habían desarrollado.